Hoy día vamos a conversar es sobre la vigilancia fetal anteparto o los monitoreos fetales, ¿listo? Que es una parte sumamente importante y de lo cual el doctor que me antecedió, de lo cual conversó, ¿no? Justamente de los controles prenatales que ustedes van a realizar como médicos serumistas, están encargados de valorar y hacer dos preguntas sencillas, ¿no? Sencillas a la madre que está embarazada, a la gestante, y con la cual ustedes van a poder valorar si el embarazo está yendo bien, si hay alguna alteración o si tienen que tomar cartas en el asunto y decidir evacuar o manejar a esta paciente. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la vigilancia fetal? Es saber si nuestro producto del embarazo está viable y está vital, ¿no? ¿Y cómo voy a saber eso? Valorando en la paciente, preguntando a la paciente, haciendo nuestra anamnesis, preguntando a la paciente si es que se mueve el bebito, si se mueve su feto, si se mueve su producto, ¿no? Entonces nosotros entraremos a hablar sobre los movimientos fetales y desde cuándo se presentan estos movimientos, que obviamente la paciente no los va a percibir al comienzo y los va a percibir a partir de la semana 20, 23, 25 para adelante, ¿no? Recién los va a empezar a sentir, antes de esto no, pero el feto ya va a empezar a presentar ya movimientos desde la semana 7, ¿no? Movimientos desde sus extremidades, porque ya tiene formado un sistema nervioso, aunque arcaico, pero ya tiene movimientos que son que están presentes. ¿Listo? Entonces, este producto va a presentar durante el día, va a presentar movimientos, ¿no? Que se organizan dependiendo de la maduración que ya tenga su sistema nervioso en la edad gestacional en la que se encuentre. ¿Listo? Diferentes estadios de movimientos que se dividen en diferentes fases, ¿no? Del 1 al 4, ¿no? Los movimientos en reposo, que tienen que ver o se relacionan con la frecuencia cardíaca, los movimientos corporales rápidos o los que tienen que ver con una amplia variación de la frecuencia cardíaca en el sueño REM, hay movimientos continuos y el estado de alerta cuando el fetito, el producto está despierto. A partir de la semana 7 en la gráfica miran un producto con 15 milímetros de tamaño. En la ecografía nosotros ya vamos a poder visualizar ya los movimientos de sus extremidades. Los movimientos del producto, obviamente, vamos a poder valorar algunas otras cosas, ¿no? En la vejiga, en un fetito en estado de vigilia, va a disminuir. O sea, los bebitos se despiertan y orinan. Mientras duermen, van a tener vejiga. Cuando nosotros evaluamos ecográficamente, vamos a encontrar que cuando vemos en el monitoreo fetal los movimientos fetales, la vejiga se colapsa. Y nosotros, eso va a ser normal. ¿Sí? Son parámetros que nosotros vamos a ir buscando mientras vamos evaluando a este bebito. Tenemos que tener en cuenta que el sueño fetal más o menos oscila entre unos 20 minutos por hora, unos 20 minutos y 40 minutos va a estar despierto. Por eso es que cuando se les realiza un monitoreo fetal con un monitor o cuando ustedes se sientan a controlar a una paciente durante una hora colocando simplemente su mano sobre la barriga, van a sentir movimientos, van a sentir patadas, van a sentir las contracciones, ¿no? Entonces, durante una hora, más o menos el producto va a estar despierto 40 minutos y se va a dormir otros 20 minutos. Y cuando nosotros evaluamos esto en el hospital o evaluamos con un monitor, vamos a mirar que la frecuencia cardíaca va a disminuir en el sueño fetal. Va a haber una menor variabilidad, que cuando está despierto los movimientos fetales elevan la frecuencia cardíaca y aumentan la variabilidad. ¿Listo? Entonces esto se va a notar mientras nosotros estamos evaluándolo. Obviamente la presencia de un volumen de líquido amniótico tiene que ver con la actividad fetal, ¿no? Un bebé que está reactivo tiene mayor cantidad de líquido amniótico. Hay sustancias que nosotros vamos a tener que restringir en nuestra gestante o preguntar a nuestra paciente si las consume o no. El tabaco disminuye la actividad fetal,
después también, cuando la paciente está alimentándose, cuando le damos una sobrecarga de glucosa, vamos a hacer que haya una actividad aumentada del producto. Y esto es lo que utilizan a veces equivocadamente el personal de salud del primer nivel, que para hacer un monitoreo y hacer que despierte le ponen glucosa a la paciente. Y no, eso no va a provocar, ¿no? La glucosa como tal endovenosa no va a provocar ningún cambio, ¿no? Los niveles de glucosa sanguínea del feto es lo que va a aumentar, lo que va a producir que tenga mayor cantidad mayor movimiento, mayor actividad. Y esto depende de la alimentación de la paciente, no de la glucosa que le coloque. Nosotros, como les dije, la valoración de la vitalidad fetal es simple, es sencilla, es valorar, preguntar a mamá si el bebito se mueve. ¿Listo? Y eso lo hacen ustedes en su anamnesis, en su historia clínica. Y no todos los movimientos obviamente son percibidos por la paciente, ¿no? Hay algunos movimientos un poco más intensos que son los que va a percibir. Y lo que tienen que ustedes valorar es eso, preguntar. Siempre la anamnesis y la historia clínica para la valoración de los movimientos fetales. Otro parámetro que ustedes van a valorar, y esto es un estudio que se realiza mediante la visión por ecografía, ¿no? Por ultrasonografía, que es la respiración fetal. Son los movimientos que se presentan en el producto intraútero y que sí hay. Tiene que ver con la absorción del líquido amniótico. Y van a ver que es paradójica la respiración, diferente a la que que la tenemos nosotros que estamos, o los bebés fuera ya del útero, ¿no? En la vida extrauterina, ¿no? Que a la inspiración el tórax se va a colapsar y el abdomen se va a distender, y a la expiración viceversa. Vamos a poder valorar el flujo traqueal del líquido amniótico cuando lo está tragando el producto. ¿Ya? Estos movimientos en una valoración de 1 hora respiratorios tienen que presentarse más de 2 o 3, ¿no? Y hay diferentes, ¿no? Hablan del jadeo, que se presentan 1 o 4 por minuto, y los ráfagas 240 por minuto, ¿no? Pero son movimientos tenues que no vamos a valorarlos ahora. ¿Qué es la prueba de esfuerzo por contracción o el test estresante? Nosotros lo que estamos hablando, o lo que normalmente realizamos, es un monitoreo fetal en un útero relajado, ¿no? O sea, sin contracciones. Cuando yo quiero valorar el bienestar fetal, lo que hago es estresarlo. ¿Y cómo lo estreso? Generando hipoxia. ¿Cómo hago eso? Con infusiones de oxitocina. ¿Qué es lo que hace la oxitocina en el músculo liso del útero? Va a provocar contracciones. Y esto va a disminuir la tensión de oxígeno en las vellosidades cardíacas, ¿sí? En los espacios vellosos. Y una vez que va a disminuir la tensión de oxígeno ahí, el producto va a entrar en hipoxia, y esto va a provocar que su frecuencia cardíaca cambie, ¿no? Y nosotros vamos a poder valorar estos cambios. Si es que hay caídas de la frecuencia cardíaca, ¿no? Quiere decir que nuestro producto ya está afectado por alguna razón, una hipoxia crónica, ¿no? Puede estar la mamá en hipoglicemia, problemas metabólicos, cualquier cosa que pueda estar alterando el producto, una preeclampsia en la cual se esté alterada la perfusión uteroplacentaria. Ahí podemos tener alteraciones de hemodinamia fetal, y con un test estresante vamos a poder corroborarlo, ¿no? Y esto nos va a permitir a nosotros a que podamos tomar acciones en el momento. ¿Listo? Y esto nos va a presentar cambios, ¿no? Las desaceleraciones tanto tempranas, las desaceleraciones tardías o las desaceleraciones variables, que ahora se van a valorar dependiendo de en qué momento se presentan con respecto a la contracción uterina, ¿no? Los NIPS 1 o las desaceleraciones tempranas son fisiológicas, se presenta la contracción, y en el acme de la contracción se presenta una caída de la frecuencia cardíaca. Y esta, si se repite en más del 20%, en más del 50% del monitoreo, ahí sí me hace preocuparme, ¿no? Algo está pasando. Pero si son esporádicas y
y se presentan en las contracciones más intensas, lo que quiere decir es que simplemente la cabeza fetal está encajándose y la corteza cerebral se está comprimiendo, por ende está bien un reflejo de la frecuencia cardíaca que disminuye. ¿Listo? Las desaceleraciones tardías son las desaceleraciones que a nosotros nos van a preocupar, porque en el acme de la contracción el producto va a sufrir un problema de hipoxia y la frecuencia va a caer, la frecuencia cardíaca va a caer, pero va a caer en un decalaje lento y la recuperación va a ser más lenta, más de 25 segundos, más de 20 segundos para poderse recuperar. Y esto nos está diciendo a nosotros que el producto está afectado y que no va a soportar un trabajo de parto. Recuerden que el trabajo de parto presenta en un periodo expulsivo más de 5 contracciones en 10 minutos. Entonces, en ese periodo el feto puede sufrir complicaciones por hipoxia. ¿Cómo más voy a provocar? Eso es con oxitocina. Nosotros vamos a inducir las contracciones uterinas utilizando oxitocina endovenosa, ¿no? Y hasta llegar a generar 3 contracciones en 10 minutos más o menos, que es lo que nosotros esperamos tener durante un trabajo de parto en fase activa. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, según su libro, ¿no? Utilizamos 20 unidades de oxitocina, las diluimos en lactato rígido, que es lo que dice Williams, ¿sí? Y esto pasamos a más o menos a 6.000 unidades por minuto. Un goteo regulable, ¿no? Cada 40 minutos para poder ir controlando y llegar a las 3 contracciones en 10 minutos. Y también podemos utilizar lo que es el masaje del pezón para generar un estímulo a nivel cerebral y que genere la secreción de oxitocina endógena. ¿Listo? Y también provocar contracciones uterinas. Cuando decimos que tenemos un test estresante negativo, cuando no generamos, no hay desaceleraciones significativas, o sea, no me deja apreciar, no puedo interpretarlo adecuadamente. Positiva cuando tenemos desaceleraciones, es así, más del 50% de desaceleraciones en las contracciones, ¿no? De todo el monitoreo, más del 50% de desaceleraciones en todo el monitoreo me habla de un test estresante positivo. Dudosa cuando las desaceleraciones son tardías, intermitentes o variables, ¿no? Cuando no tienen relación, no podemos relacionarlas. Una hiperestimulación dudosa cuando nos pasamos la dosificación de oxitocina y generamos más contracciones de las que queremos, ¿no? Más de 5 contracciones, 5 o más contracciones en 10 minutos. Y esto que genera hipoxia. Y sí o sí lo vamos a estresar y vamos a provocar una alteración de la frecuencia. Y cuando es insatisfactorio, cuando generamos menos de 3 contracciones en 10 minutos. ¿Listo? O simplemente no ha rendido, no hemos generado ningún cambio. El test monitoreo fetal, el test no estresante, es el cual nosotros vamos a valorar la hemodinamia fetal sin tener que generar un trabajo de parto artificial, ¿no? Entonces aquí vamos a valorar 5 parámetros. Vamos a valorar la frecuencia cardíaca fetal, la variabilidad de esta frecuencia cardíaca fetal, las aceleraciones, las desaceleraciones y los movimientos fetales. Evaluando todo esto, nosotros vamos a tener una escala del 0 al 10, a 2 puntos por cada ítem, y con un valor por encima de 7 podemos decir que nuestro producto está reactivo, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a valorar ahí? Grados de hipoxia fetal. ¿Listo? Menos de 7 hay una alteración en la perfusión de nuestro feto. ¿Ya? ¿Cuántos son nuestros parámetros normales de la frecuencia cardíaca fetal? Va entre los 110 y los 160 latidos por minuto. La variabilidad tiene que haber más de 5 latidos por minuto de la frecuencia cardíaca basal. Las aceleraciones van desde los 15 hasta los 25 latidos por minuto por movimiento fetal. Bueno, las desaceleraciones
aceleraciones, vamos a ver cuánto desciende, ¿no? Entre 20 y 25 latidos por minuto por debajo de la frecuencia cardíaca basal. ¿Listo? ¿Y cómo vamos a valorarlo, no? Si hay dos aceleraciones en 20 minutos, ponemos un valor de 2. Una aceleración en 20 minutos, valor de 1. Si no hay, es 0. Y las desaceleraciones, si hay dos desaceleraciones, es 0. Una desaceleración es 1. Y no hay desaceleraciones, 0. ¿Listo? Movimientos fetales, si hay presencia de más de 2 movimientos fetales en el monitoreo fetal, y es 2 puntos. La frecuencia cardíaca 2 puntos, con eso llegaríamos al 10. ¿Quién rige la frecuencia cardíaca? El sistema autónomo, ¿no? Hay impulsos simpáticos y parasimpáticos. ¿Ya? Entonces, y esto por ende, a cualquier estímulo va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca fetal. Ahora, a esto tenemos que ver que no todos los movimientos van a ser percibidos por la mamá, pero va a haber variaciones en la frecuencia cardíaca. La acidosis fetal, o sea, nuestro producto cuando se encuentra ya afectado en hipoxia, va a presentar disminución de los movimientos fetales. Y es ahí cuando la paciente nos va a decir si se mueve su bebito o no se mueve, o dejó de moverse. Las pacientes saben cuánto se mueve su bebito en todo el día. Entonces, si les dice, ha disminuido los movimientos fetales, es momento de hacer un monitoreo. Y como les dije, no es necesario solamente tener un monitor, podemos hacer con nuestra propia mano, valorar los movimientos, cuántas veces se mueven, y con nuestro endoscopio escuchar los latidos. ¿Listo? Mientras más edad tiene nuestro producto, mayor movimiento, mayor actividad de movimientos va a tener. A partir de las 32 semanas, la variabilidad entre la frecuencia cardíaca va a aumentar entre 15 latidos por minuto, por 15 segundos, en 2 minutos. Y en menos, entre 10 latidos por minuto, en 10 segundos. ¿Ya? Eso hablamos de la variabilidad. ¿Ya? Eso por concerniente. Acá en el hospital nosotros hacemos monitoreos fetales a partir de la semana 32 en adelante. En otros países se hace desde las 28 semanas. 28 o 29 semanas se hacen monitoreos. Pero acá no tenemos cunas para sacar bebitos de 28 semanas. Ya cuando se sale por emergencia, pero no lo sacamos. En Estados Unidos sí lo sacan, ¿no? Entonces pueden monitorizarlos desde ahí. La idea es mantenerlos por encima de las 32 semanas para controlarlos. Y nosotros tenemos que ver una variabilidad más o menos de 15 latidos por minuto. Una prueba, un test NST, un non-stress test, un test sin estrés, lo que nos va a dar es o es reactivo o no es reactivo. Reactivo es cuando tiene un valor más de 7. ¿Listo? Dos aceleraciones, como les dije, en 20 minutos. Estas aceleraciones pueden ser o no con los movimientos fetales, pero cuando hay movimientos fetales, acelera generalmente. Lo que les dije de las aceleraciones, si no presenta en 40 minutos el monitoreo fetal, está mal. Recuerden que les dije que la actividad fetal, o sea, el feto está despierto 40 minutos. Si nosotros hacemos un monitoreo fetal y encontramos una variabilidad baja, ¿no? Una variabilidad baja, encontramos una frecuencia cardíaca dentro de lo normal, pero no tiene mucha variabilidad, no está reactivo, lo que se tiene que hacer es aumentar otros 20 minutos de monitoreo. ¿Por qué? Porque recuerden que el sueño fetal es de 20 minutos. Entonces probablemente nosotros estamos haciendo el monitoreo durante el sueño fetal. Entonces si lo prolongamos 20 minutos más, vamos a generar de que despierte. Hasta podemos hacer estimulación vibroacústica. ¿Para qué? Para que se despierte el producto y podamos evaluarlo. Aunque ahora ya no se valora mucho o ya no está recomendado hacer la vibración, porque la vibración es externa, ¿no? La estimulación vibroacústica es externa. En todo caso, solamente prolongar nuestro monitoreo fetal 20 minutos y esperar a que el producto despierte. Si tenemos un monitoreo de 40 minutos que no tiene aceleraciones, que no está acelerando, vamos a indicar que es no reactivo. Los productos están despiertos generalmente de noche. No reactivo
bueno, hay que ver y valorar si es que es o no un mal pronóstico. No siempre es un mal pronóstico, ¿no? No siempre. Puede estar la mamá en hipoglicemia y el producto está hiperactivo. No va a reaccionar adecuadamente. ¿No? Pues la paciente está en ayunas y no vamos a tener un examen adecuado. Cuando prolongamos nuestro monitoreo fetal por más de 90 minutos, ahí sí ya hay alteraciones. Pero en este caso nosotros no vamos a esperar a tener una hora de monitoreo en nuestro fetito. Si el producto se ve que no está reactivo en el monitoreo fetal, ahí tenemos un montón de herramientas para poder corroborar esto, ¿no? Utilizando la ecografía y haciendo una ecografía Doppler, o hacer un perfil biofísico del cual vamos a hablar en otro momento. Recuerden que la variabilidad siempre es más de 5 latidos por minuto. Es importante valorar esto. Cuando hay una variabilidad isoeléctrica, nosotros ya podemos ver en ondas, en dientes de serrucho, esa es una presentación premortem. Entonces nosotros al valorar también nuestro monitoreo fetal tenemos que estar atentos a esto. Variabilidad menor a 5 latidos por minuto con presencia de desaceleraciones tardías es un feto que está afectado. Y ahí miren la imagen, cómo presenta una frecuencia cardíaca, si bien es cierto, entre los 150 latidos por minuto y 130, sube hasta 160, pero la variabilidad es mínima. Entre cada cuadradito hay 10 latidos, cada cuadradito. Y ustedes miren, la variabilidad no abarca ni siquiera un cuadradito, ¿no? Entonces, nuestra variabilidad está muy corta. El monitoreo de abajo, el tercer monitoreo, igual la variabilidad está baja, hay pequeñas aceleraciones, pero está baja la variabilidad. Y si encontramos desaceleraciones más la variabilidad baja, el monitoreo está como no reactivo, hay problemas, está afectado nuestro producto. ¿Cuándo nosotros vamos a hacer un monitoreo fetal? Si la paciente no tiene comorbilidades, un monitoreo fetal adecuado, reactivo, nos da la posibilidad de valorar nuestro producto entre los 5 y 7 días posteriores. Cuando hay comorbilidades, la evaluación por monitoreo fetal se tiene que hacer entre las 72 horas, cada 72 horas, ¿sí? Dependiendo de cómo se encuentre nuestro producto. Hay guías que hablan cada 5 días, en todo caso sería el promedio de las dos, ¿no? Pero siempre cuando hay factores de riesgo, diabetes materna, hipertensión, hay preeclampsia, alguna enfermedad metabólica, endocrina, autoinmune, entonces nosotros tenemos que valorarlo cada 72 horas del producto. Las desaceleraciones durante un monitoreo fetal pueden presentarse, ¿ya? Pero cuando son repetidas, sin contracciones, hay que tener cuidado y hay que valorarlas. ¿Listo? Y hay características de las desaceleraciones. Si son más desaceleraciones de más de 30 segundos con una recuperación lenta, esas sí son peligrosas. Mientras tanto, si sean irregulares, hay que controlarla y prolongar, como les digo, el monitoreo fetal para poder ver si es que se va a repetir. Generalmente a veces pasa que son aisladas. A veces hay fetitos que por una alteración o de falta de maduración de la conducción eléctrica cardíaca hasta hacen bradicardias extremas, hasta paros de segundos. Me ha tocado alguna vez evaluar a una paciente con la cual estoy haciendo una ecografía. La paciente estaba mirando la pantalla, contenta con su bebito, y se apagó el corazón. Y mientras yo decía, mira qué bien está, se quedó sin latidos. Pasaron 2-3 segundos y volvió a latir el corazoncito. Se volvió a recuperar. Entonces, preocupados, hicimos una ecocardiografía, un estudio, y anatómicamente estaba bien. El producto nació, llegó a término, nació tranquilamente. Entonces, solamente fue un problema de maduración del sistema, maduración de la conducción. Pero pasa, entonces también podríamos tener que en un monitoreo podríamos encontrarlo. Y por eso es que son aisladas y hay que repetirlo para ver si es que se presentan en el tiempo. Ahí podemos ver un monitoreo fetal
sin nada de variabilidad. Sin nada de variabilidad. Entonces, ya está, es un monitoreo acidótico. ¿Listo? Premuerto. Bueno, y haciendo una sumatoria de todo lo que de lo que vamos a valorar, movimientos fetales, la respiración fetal, la frecuencia cardíaca, todo esto vamos a poderlo unificar, o con estos parámetros vamos a poder hacer un control un poquito más exhaustivo realizando un perfil biofísico. ¿Qué es lo que vamos a controlar en el perfil biofísico? Las aceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal, la respiración fetal, los movimientos fetales, el tono fetal y el volumen del líquido amniótico. Pero el volumen, recuerden, no vayan a marcar, no vayan a... Se tomó en una pregunta de hace un año, creo. El volumen, como volumen, nosotros lo medimos cuantitativamente para decir si está normal o no. Ahorita vamos a ver, ¿cierto? Pero para nuestro test de perfil biofísico, solo nos importa poner normal o anormal. ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces, si la pregunta es, ¿el volumen es cuantitativo o cualitativo en el perfil biofísico? ¿Qué sería? Cualitativo. Pero para la valoración sí es cuantitativa. ¿Ya? No se vayan a confundir. Creo que lo tomé para los internos y voy a todititos. Muy bien. A cada ítem le vamos a dar 2 puntos. ¿Cómo vamos a medir las aceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal? Ya hemos hablado, ¿no? Por encima de 15 latidos por minuto. Entonces, un perfil biofísico, los valores que vamos a tener, ¿no? En un test sin estrés, más de 2 aceleraciones de 15 latidos por minuto durante 15 segundos, en 20-40 minutos podemos de 0 a 1. ¿No? Usar una aceleración. 2 puntos es con dos aceleraciones. Puntuación de 0, de 0 a 1. ¿Listo? Las respiraciones fetales, cuando hay un episodio dentro de los 30 minutos, o cuando pasando los 30 minutos no hay. Tiene que haber respiraciones. Y la respiración nosotros la valoramos en el tiempo. ¿Cuánto va a tragar? Unos 30 segundos de respiración. Si hay un episodio de más de 30 segundos, está bien, 2 puntos. Menos de 30 segundos, 1 punto o 0 puntos. Movimientos fetales, más de 3 movimientos fetales en 30 minutos, y menos es 0 a 1 la valoración. El tono fetal hablamos de la extensión de las extremidades. Tiene que haber más de un episodio con un retorno a la postura normal. Si no hay eso, 0 a 1 punto, dependiendo de lo que podamos valorar. Si hay eso, 2 puntos. Y el volumen del líquido amniótico, como les dije, ¿no? Se mide la bolsa o se mide los 4 cuadrantes. En este caso vamos a medir la bolsa del líquido amniótico que mida más de 2 centímetros, o el pozo máximo. ¿Listo? En 2 cuadrantes, y esto vamos a valorarlo, y de 2 por 2, 4, ¿no? 4 centímetros. Y estos son los movimientos lineales. Nosotros tenemos que saber más o menos cuánto de líquido amniótico hay por centímetro lineal que nosotros estamos midiendo. Y más o menos hay entre 80 a 100 cc por centímetro lineal. Entonces, si lo encontramos 4 centímetros, tendríamos a 100, 400 cc dentro de lo normal. ¿Listo? Porque a una gestación a término deberíamos tener casi 1 litro de líquido amniótico. Entre 500 y 1 litro, ¿no? $10 puntos es un feto que está normal, no hay asfixia. 8 a 10, dentro de lo normal, pero hay que controlarlo. Hay que controlarlo y valorar qué es lo que vamos a hacer, si inducimos, no inducimos o qué hacemos con nuestro producto, ¿no? De 8 puntos hay que ver, sospecha de asfixia. Por debajo de esto ya tenemos que valorar si o inducimos un parto o hacemos un término de gestación por vía alta, una cesárea. Con 4 puntos ya estamos en asfixia, 0 a 2 puntos ya el producto está hipóxico, está asfixiándose. A la ecografía vamos a valorar las respiraciones fetales utilizando una herramienta que es el ecodoppler, ¿no? Que valora el flujo de los fluidos de
cómo se presentan, en qué dirección hacia la sonda que nosotros utilizamos, ¿no? Entonces ahí estamos viendo cómo el líquido está ingresando hacia la nariz, hacia las narinas y por la boca también. ¿Listo? En rojo y en azul. Generalmente en rojo se presenta cuando el flujo está yendo en dirección hacia la sonda y en azul cuando el flujo se aleja de la sonda. ¿Listo? A esto le vamos a aumentar el modificado más rápido, es el NST, el monitoreo fetal que hemos evaluado simple y sencillo, más el líquido amniótico o el índice de líquido amniótico, que va a valorar la presencia de la cantidad de líquido amniótico por los 4 cuadrantes, medidos en los 4 cuadrantes, y que esto tiene un valor entre los 8 centímetros lineales hasta los 25. De 8 a 18 normal, de 18 a 25 alto y por encima de los 25 un polidromis. De 8 a 5 bajo y de 5 menos estamos en oligohidramnios. ¿Listo? Y un severo menos de 3. ¿Ya? Y la valoración de esto nos va a indicar a nosotros que nuestro feto hemodinámicamente está alterado o está bien, está reactivo. Está bien. ¿Quién produce el líquido amniótico? El amnios, ¿no? Las membranas amnióticas. Y la mayor parte, el feto, con la orina. ¿Listo? Entonces, si tenemos un oligoamnios o un oligohidramnios, ¿a costa de quién será? Fetal. Fetal debe de tener un problema, hay un problema hemodinámico, algo que está haciendo que no haya no esté orinando nuestro producto, por alguna razón. Deshidratación materna, un problema metabólico, algo está haciendo que el fetito no esté orinando. O algo obstructivo también, la esencia de válvulas posteriores, ¿no? Algo está obstruyendo el riñón. Haremos una ecografía y veremos cómo están nuestros riñones, si están dilatados o no están dilatados, ¿no? Si hay hipervitación. Cuando hay una hipoperfusión fetoplacentaria o una disminución del flujo en la preeclampsia, cuando hay una alteración de la perfusión uteroplacentaria, ¿cierto? Eso también va a llevar a una disminución de la excreción urinaria del feto, porque va a recibir menos nutrientes, menos hidratación y menos posibilidad de orinar. Y nos lleva a un oligohidramnios. Lo que les dije, menos de 5, malo. Y en el pozo máximo, menos de 2 centímetros, también es anormal. ¿Listo? Recuerden que es menos de 300 o menos de 200 en el lineal para decir un oligoamnios. Menos de 2 centímetros en lineal es oligoamnios, solo en un bolsillo. Y también vamos a echar mano de el ecodoppler para valorar la hemodinamia de nuestro feto, si es que está siendo bien perfundido o no. ¿Listo? ¿Y qué estructuras son las que nosotros vamos a valorar? Vamos a valorar la arteria umbilical, la arteria cerebral media y el ductus venoso. ¿Listo? La arteria umbilical son las arterias que van a llevar la sangre del feto a la placenta, ¿cierto? Estas tienen como bomba al feto. Si aumenta la resistencia a nivel placentario, por alguna razón, una senescencia placentaria, hay un mal flujo útero-placentario, el feto va a aumentar sus presiones a nivel de las arterias y va a estar menos perfundido, ¿cierto? La arteria umbilical es una arteria de resistencia baja, con una diástole amplia. ¿Listo? La arteria cerebral media, a diferencia de la umbilical, es una arteria que tiene una resistencia un poco más alta, ¿sí? Y que cuando se ve alterada va a entrar en una vasodilatación para poder captar un poco más el oxígeno, los nutrientes que tenga esa sangre, ¿no? En aras de poder de sacarle provecho a lo poco de flujo que está recibiendo, hay una vasoconstricción, una vasodilatación. Entonces, si hay una vasodilatación cerebral y una vasoconstricción periférica por las arterias uterinas, entonces nosotros estamos viendo que la bomba se va a invertir y la sangre empieza a cambiar de flujos. Y eso me dice que nuestro fetito se está afectando. El ductus venoso
es el encargado de potenciar el ingreso de la sangre, porque recuerden que el ingreso de la sangre fetal es por la vena, ¿cierto? Por la vena umbilical, y esta vena umbilical no tiene muscular, por ende el flujo es bajo, pero el ducto venoso es un acelerador del flujo, ¿no? Cuando ustedes riegan el jardín, si es que lo riegan, a la manguera para que llegue más allá el chorro, le tapan la mitad de la boca. Y es lo que hace el ducto venoso. Reduce el calibre del vaso, haciendo de que la fuerza tenga mayor resistencia y por ende acelera el flujo de la sangre. ¿Y esto qué hace? Hace que no se mezcle por la cava inferior, no se mezcle con la sangre venosa que está circulando normalmente ahí, a menor velocidad que la que va a agarrar la sangre que ingresa por el ducto venoso. Fisiológicamente hace de que la sangre no se mezclen y llegue sangre arterial hacia la aurícula derecha y ahí sea distribuida sistémicamente. ¿Cómo vamos a valorar en el Doppler? Valorando el tipo de ondas que presentan cada uno de estos vasos, ¿no? Aquí lo que vemos es una imagen de una arteria umbilical, ¿listo? Que podemos ver la diástole, que es esta, de la línea base hacia aquí, esto es la diástole, y el pico más alto es la sístole. Si se dan cuenta, es chata y la diástole es amplia. Un vaso con baja resistencia. La arteria umbilical es uno de los vasos que se altera menos durante el trabajo de parto. O sea, si yo hago un Doppler, puedo hacer un Doppler de arteria umbilical y voy a ver que no hay mucha variación, y eso me va a dar decir a mí si hay o no hay un sufrimiento fetal, una hipoxia fetal. ¿Puedo utilizar este vaso? Sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a valorar aquí? La presencia de los cambios en la onda. Aquí, ¿qué vemos? Que la diástole se ha reducido y la sístole se ha elevado. ¿Qué quiere decir? Que hay un aumento de la resistencia de la arteria umbilical, posiblemente un problema de placenta, no una senescencia placentaria, implantación, no lo sé. Aquí aumentó y se está invirtiendo, están cambiando las características de la arteria umbilical, y aquí nosotros ya vimos que la diástole se perdió. Aquí ya perdió la diástole y aquí está premortem. Aquí ya tenemos una inversión de flujos. O sea, la sangre que debería ir del feto hacia la placenta, aquí ya se está invirtiendo. Aquí se está invirtiendo, está retornando la sangre. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros vemos esto, ya estamos hablando de que el feto está premórtimo. ¿Listo? Pero nosotros no vamos a llegar hasta aquí, ¿no? No vamos a esperar hasta que esté aquí. Entonces, en estos cambios nosotros ya vamos a valorar. Entonces, la cerebral media, ese es el ducto venoso. El ducto venoso tiene esta morfología, su onda A, profunda, ¿no? Una sístole y una diástole corta. ¿Listo? Esa es la morfología. Nosotros valoramos la morfología del ducto venoso. ¿Listo? ¿Cuándo está invertido? Cuando la onda se pierde, se vuelve inversa. ¿Listo? Aquí está normal, la diástole, o sea, con la sístole tiene una relación, la onda A, pero aquí está invertido, aquí está alterado. ¿Ya? Y acá la cerebral media. Si se dan cuenta, esta cerebral media es parecida a esta arteria umbilical, ¿cierto? Las resistencias están elevadas. Cuando la arteria cerebral media se torna así como la umbilical, porque llega a verse así chata, redonda, las diástoles amplias, estamos hablando de una vasodilatación cerebral. Entonces, el intercambio de las formas de las ondas de estas dos arterias nos van a nosotros lo que le llamamos los cambios tempranos de redistribución cerebral. O sea, hay una alteración cerebral y este bebito está hipóxico. Y nosotros vamos a poder valorar eso temprano para decidir si hacemos un parto vaginal o un parto por cesárea. ¿Qué más podríamos hacer si encontramos eso? Un test estresante, ¿no? Hay cambios tempranos, bien, test estresante. Y si el test estresante sale positivo, se estresó, a cesárea, porque no me va a aguantar un parto. ¿No? Aquí tenemos la
la cerebral media, una sístole amplia, una diástole corta. Y el Doppler de las arterias uterinas, más que todo para valorar la perfusión uteroplacentaria, ¿no? ¿Cuándo se presenta la primera oleada de la placentación? En la semana 12. Y a partir de ahí, nosotros tenemos que ver cómo la placenta invade las arterias espirales, la muscular, y le quita su capa muscular, ¿cierto? Haciendo de que el vaso aumente su calibre y tenga menor resistencia. Y así aseguramos un mayor flujo sanguíneo hacia una buena perfusión hacia el producto. En la preeclampsia no se produce esto y hay un aumento de la resistencia, una sístole más amplia y una diástole más corta. Antes se hablaba del notch diastólico, que era una pequeña concavidad en la caída de la sístole y la diástole, y que nos decía nosotros, nos daba la posibilidad de anticipar una preeclampsia. Ahora ya no se usa tanto, solamente los índices de pulsatilidad. Todo esto tenemos que nosotros para echar a la mano para poder valorar la vitalidad fetal. Y lo más importante es su historia clínica y su anamnesis, porque no en todos sitios van a tener ustedes un ecógrafo. Cuando vayan a hacer uno, van a tener ecógrafo y no van a tener monitores. En algunos sitios sí, ¿no? En los centros de salud sí van a tener, pero no todos. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es utilizar sus estetoscopios y sus manos y conocer estos cambios que se pueden presentar en los movimientos fetales, ¿no? Que pueden ser valorados por ustedes, y el interrogatorio que ustedes hagan con su paciente es de suma importancia. Los datos que puedan recabar de su paciente les va a ayudar a ustedes a tomar decisiones más finas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Listo, doctores? Nos vemos en la próxima clase.